Vamos a hacer un repaso de anatomía y circulación cardíaca, debido a que son los temas que dejamos para estudiar la clase pasada, bueno, de tarea el día lunes, que se supone que es lo que me van a entregar para hoy. Vamos a empezar. Aquí tenemos la imagen de la anatomía del corazón. Tenemos un corte coronal. Extrajimos la parte anterior del corazón, por lo cual estamos viendo directamente en la parte interna. Tenemos los grandes vasos, que ya los hemos platicado bastante. Tenemos circulación venosa, que viene de la parte superior del cuerpo, específicamente de los miembros superiores y del cuello proveniente del encéfalo. Toda esta sangre va a drenar a la aurícula derecha a través de la vena cava superior, que es esta que vemos aquí. ¿Okay? La parte inferior, tanto miembros inferiores como abdomen, como sabemos, pasa antes por un filtro que se encuentra en el hígado, que es la circulación portal. Entonces esta sangre pasa a drenarse en el hígado y posteriormente el hígado ya filtrada la envía a través de este vaso que tenemos aquí, que es la vena cava inferior, igualmente drenando sangre venosa. Y por sangre venosa entendemos sangre con bajo porcentaje de oxígeno, cuya finalidad pues es obviamente llevar la circulación del corazón, llevarlo a la oxigenación, que es la parte de la circulación sistémica y circulación pulmonar. Entonces la circulación pulmonar va a iniciar justamente aquí, en nuestra aurícula derecha. Ya que tenemos la aurícula derecha, la sangre en la aurícula derecha pues tiene que pasar hacia el ventrículo. Entonces este paso se hace a través de una válvula, que es una válvula aurículo-ventricular. ¿Por qué? Porque conecta a la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Y esta válvula aurículo-ventricular derecha recibe el nombre de tricúspide. Entonces tenemos dos válvulas auriculoventriculares, de las cuales la derecha se llama tricúspide. ¿Por qué? Porque tiene tres valvas o tres cúspides, perdón. Entonces, si se dan cuenta, estas válvulas, tanto la derecha como la izquierda, tienen estas ligas que reciben el nombre de cuerdas tendinosas. Entonces estas cuerdas tendinosas están conectadas a unos músculos específicos que se llaman músculos papilares, las cuales permiten que las válvulas se abren y se cierren. Y así es como podemos impedir o favorecer el paso de la sangre venosa de la aurícula al ventrículo derecho. Bien, una vez que la sangre venosa ya atravesó de la aurícula al ventrículo, pues entonces el ventrículo, específicamente el miocardio o la segunda capa del corazón, se va a contraer, va a ejercer fuerza. Entonces el miocardio es la parte muscular del corazón, la cual ejerce la fuerza para permitir que esta sangre suba. ¿Y suba hacia dónde? Hacia la
arteria pulmonar. Aquí la tenemos, disculpen, estaba buscando el nombre. Hacia la arteria pulmonar. Entonces el tronco pulmonar recibe este nombre porque es tanto la arteria pulmonar derecha como la arteria pulmonar izquierda previo a su ramificación. Entonces, el tronco pulmonar es antes de que se ramifique en derecha y en izquierda para ir respectivamente al pulmón derecho y pulmón izquierdo. Bien, vamos a borrar esto para tener más espacio. Entonces, como les decía, este tronco pulmonar se ramifica aproximadamente a esta altura hacia una parte derecha y una parte izquierda, las cuales nos llevan hacia ambos pulmones y así iniciar la circulación pulmonar. Ok, la sangre llega a los capilares pulmonares, que si recordamos un poco la anatomía de pulmón, sabemos que son 23 ramificaciones totales, los cuales al finalizar llegan a los alvéolos, que es la porción final de donde entra el oxígeno que inspiramos, y aquí tenemos la barrera o la membrana alvéolo capilar, recibiendo este nombre por el alvéolo, que es esta porción específicamente, y capilar, que es el vaso sanguíneo específicamente. Entonces la circulación que venía tanto de la arteria pulmonar derecha en el pulmón derecho y la arteria pulmonar izquierda en el pulmón izquierdo llega a esta zona y viene todavía desoxigenada. Y es justo aquí donde se lleva a cabo este intercambio. Aquí sale CO2 y posteriormente aquí entra O2. Entonces tenemos sangre oxigenada. Aquí nuestra sangre ya se encuentra oxigenada. Y entonces esta va a regresar ¿a dónde? A nuestro corazón. Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y entonces va a regresar en forma de dos pares de venas, que las tenemos aquí. Una y dos. Estas son venas pulmonares derechas y dos pares de venas pulmonares izquierdas. Venas pulmonares izquierdas. Obviamente estás regresando del pulmón izquierdo y estás regresando del pulmón derecho ya con sangre oxigenada. Entonces esa sangre oxigenada que venía por acá va a llegar ¿a dónde? Aquí tenemos el orificio de las venas pulmonares derechas y aquí atrás podríamos dibujar en su porción posterior los orificios de las venas pulmonares derechas. Entonces esta sangre de las venas pulmonares derechas y de las venas pulmonares izquierdas llega oxigenada hacia la aurícula derecha. Y nuevamente tenemos el mismo procedimiento que del lado derecho, pero esta vez en nuestro corazón izquierdo. Y la válvula que tenemos aquí es una válvula auriculoventricular, la segunda válvula auriculoventricular, que se llama en este caso bicúspide, porque tiene solo dos cúspides. O también recibe el nombre de mitral, haciendo referencia al sombrero que usan los papas. No sé si lo han visto. Tiene una cosa así y por atrás otra cosa así, conectada en medio. Entonces esta es una mitra y de ahí recibe el nombre de mitral. Una y dos válvulas. Ok,
Al igual que la válvula tricúspide, la otra válvula auriculoventricular está favorecida su apertura por cuerdas tendinosas agarrada de músculos papilares. Y si se dan cuenta, aquí algo importante, habíamos dicho que el miocardio es el músculo del corazón, el cual es el encargado de ejercer la fuerza para poder llegar a la presión adecuada y eyectar la sangre tanto a la arteria pulmonar como a la aorta. Entonces, no es lo mismo enviar sangre a través de la arteria pulmonar a los pulmones, que los tenemos aquí pegados, que enviar sangre hacia todo el cuerpo, incluyendo los dedos de los pies, que son la zona más distal. Entonces, obviamente es una mayor presión la que se tiene que ejercer para que esa sangre pueda llegar hasta la punta de los dedos. Y entonces, ¿quién va a tener más fuerza o quién va a enviar la sangre con más fuerza? El ventrículo izquierdo. Y lo podemos notar con este. El grosor de la pared del miocardio del ventrículo izquierdo es mucho mayor que el grosor de la pared del ventrículo derecho. Entonces ahí es donde tenemos el aumento de presión. Mientras esta maneja presiones de 8 a 12 milímetros de mercurio, el ventrículo izquierdo maneja presiones de 80 a 120 milímetros de mercurio aproximadamente. Bueno, entonces ya llegó nuestra sangre oxigenada al ventrículo izquierdo. Y ahora sí, vamos a hablar, se me pasó mencionarles sobre la válvula pulmonar. Vamos a mencionar la válvula pulmonar mientras mencionamos la válvula aórtica. Entonces aquí vamos a borrar esto y continuamos. Entonces tenemos nuestra sangre oxigenada en ventrículo izquierdo. ¿Qué sigue? Las válvulas que en conjunto se denominan semilunares o forma de media luna. De ahí su nombre. Estas son trivalvas, o sea, tanto la aórtica como la pulmonar van a tener 3 valvas. O sea que la única válvula que no tiene 3 valvas es la mitral o bicúspide. Entonces, tanto la aórtica como la pulmonar tienen 3 valvas, pero si se dan cuenta, esta no tiene las cuerdas tendinosas ni los músculos papilares con las que cuentan las auriculoventriculares. ¿Por qué? Porque estas ejercen presión. En el momento que la presión del ventrículo es vencida, estas valvas abren hacia adentro, tal como los muestra la imagen. Entonces, al abrir hacia adentro, empuja la sangre y esa sangre puede eyectarse fácilmente en la dirección que nos marca aquí en el tronco pulmonar o en este caso la aorta. Cuando la presión disminuye por debajo de 80 milímetros de mercurio, porque ya va a descansar el corazón, ya va a empezar su periodo de diástole, este miocardio se relaja, obviamente no puede estar constantemente contraído, tiene que tener periodos de relajación, esta sangre empieza a regresar y el mismo retorno hace que las válvulas se empujen hacia abajo y se cierren. Entonces no requiere de cuerdas tendinosas y de músculos papilares que las cierren. ¿Por qué? Porque la misma pérdida de presión va a hacer que estas válvulas se cierren. Ok, entonces esa es la característica de las válvulas semilunares. Dato clínico rápido. Los ruidos cardíacos, ya les habíamos mencionado, son 4, de los cuales solo 2 son normales, el tercero y el cuarto son patológicos, por lo cual solo vamos a tocar el primer ruido y el segundo ruido. El primer ruido es ocasionado por el cierre de las auriculoventriculares, o sea, tricúspide y mitral o bicúspide. Y el segundo ruido va a ser ocasionado por el cierre de las semilunares, o sea, aórtica y pulmonar. ¿Ok? Entonces los ruidos cardíacos son: primer ruido, cierre auriculoventricular; segundo ruido, cierre semilunar. Listo. Finalmente,
Esta sangre es eyectada a la aorta y la aorta va a enviar sangre oxigenada hacia todo el cuerpo. Y la aorta tiene ramificaciones especiales. Aquí tenemos la primera, arteria carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda. Y previamente tenemos el tronco brachiocefálico, que estas a su vez posteriormente se van a dividir en dos, que son la arteria carótida común derecha, que la tenemos aquí abajo, y la arteria subclavia izquierda, que van a ir hacia el miembro superior, aquí es derecha, hacia el miembro superior derecho y hacia la cabeza por parte del cuello ascendiendo, y aquí va a ir hacia el miembro superior izquierdo y hacia la cabeza y el cuello ascendiendo para irrigar todo lo que es el encéfalo. Y previamente aquí tenemos una división que son las arterias coronarias, que son las que van a irrigar al miocardio de sangre oxigenada. Entonces, la circulación coronaria es puramente sangre oxigenada, nunca lleva sangre desoxigenada. Son las primeras ramas de la aorta, por lo cual este músculo grueso que vemos aquí, con toda esa fuerza que tiene, pues va a requerir de muchísimo oxígeno, el cual si no tiene va a sufrir algo que se llama isquemia, que lo va a llevar a muerte celular. Y si esto ocurre, se llama infarto agudo al miocardio. ¿Ok? Bueno, entonces con esto terminamos esta parte de anatomía y podemos pasar a la siguiente. Okay. Entonces, nos quedamos en circulación coronaria. Tenemos dos arterias principales que son coronaria izquierda, arteria coronaria izquierda y arteria coronaria derecha. ¿Ok? Entonces, esta una se va a ir por adelante y la otra se va a ir por atrás, como abrazando al corazón. La arteria coronaria izquierda va a soltar dos ramas principales, que son las que necesito que aprendan. La primera rama es esta que tenemos aquí, que es la circunfleja. Rama circunfleja que viene ¿de quién? De la arteria coronaria izquierda. Y la segunda rama se va a dar más abajo, que es la rama interventricular anterior. ¿De quién proviene la interventricular anterior? De la arteria coronaria izquierda. Esta también recibe otro nombre que es descendente anterior, o sea, por adelante. ¿Qué es lo que va a irrigar? El ventrículo izquierdo. Y también hay una rama que viene de la interventricular anterior, que es la rama diagonal. Esta es la arteria diagonal, que es de la interventricular anterior, o sea, ya es una subdivisión de la coronaria izquierda. La coronaria izquierda se convirtió en arteria interventricular anterior o descendente anterior, y esta suelta una rama a su vez, que es la rama diagonal, que llega prácticamente al vértice del corazón. Por su parte, la arteria coronaria derecha se va a todo lateral, y aquí es donde va a soltar la primera rama, que es la rama marginal. ¿Y de quién viene la rama marginal? De la arteria coronaria derecha. Posteriormente se va todo por atrás, y es por eso que lo vemos con otro color como anaranjado.
¿Qué es lo que nos quiere decir la imagen con eso? Fácil. Que se va por toda la parte posterior. Y entonces tenemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y entonces aquí tenemos la interventricular, o sea, entre ventricular, ambos ventrículos, anterior siendo rama izquierda. Y la interventricular posterior, por detrás, la rama derecha. Entonces la interventricular anterior viene de la coronaria izquierda y la interventricular posterior viene de la arteria coronaria, derecha. Las ramas principales de cada una son arteria coronaria izquierda, su rama principal es marginal y descendente anterior o interventricular anterior. Y de la arteria coronaria derecha, la rama principal es la descendente posterior o interventricular posterior y la rama marginal. Entonces, básicamente con eso terminamos la circulación coronaria. Y un repaso breve de anatomía del corazón.